través de la FM 107.5. Recuerde que es una estación de radio que opera en La Romana, situada en la región este de República Dominicana. El almanaque indica, o el calendario, que hoy contamos a 7 de noviembre del año 2023. Kelvin Martínez en los controles. Franklin Cordero con las noticias y comentarios. Damos los buenos días a nuestro compañero de labores, Francisco del Rosario, abogado y comunicador. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, Franklin, Kelvin y a toda la gente que nos escucha cada mañana en este desayuno musical, su compañero agradable de cada mañana. Y a propósito de ese calendario que tú citas, hoy 7 de noviembre del 2023. Mira, ayer justamente por ese calendario que cita, se cumplieron 179 años de la proclamación de la Constitución de la República Dominicana. Así es. Y déjame decirte que la Constitución parece que comenzaron a redactarla de una vez, porque sabe que febrero tiene 27 días, Así. 28 a veces. Cada 4 años. Sí. Y la Constitución comenzaron a redactarla el 1 de marzo. O sea, de una vez. Y es interesante que la gente Sí, sepa. porque se logra la libertad el 27 de febrero y Sí. ya en marzo se están trabajando. Bueno, Me estás entendiendo. O sea, comenzaron fue de de una una vez. vez, fue de una vez. De una vez, aunque fue proclamada en la Asamblea Nacional de la época el 6 de noviembre en San Cristóbal. Fue nuestra primera constitución y tiene 179 años. Mira, y la gente escucha hablar de la constitución, pero no sabe lo importante que es ese texto de la constitución, porque desde nuestros orígenes, Sí. la constitución es el instrumento para controlar el poder. Y así está concebido. Y nosotros podemos ver. De no ser así, entonces el Poder Ejecutivo avasallaría el Poder Judicial. O el Poder Judicial al Poder Legislativo. Y a los particulares. O sea, que si no existiera la constitución, imagínate lo que estuviera pasando. Y desde las épocas, desde los antecedentes más remotos, nosotros tenemos constitución, o comenzamos a querer tener constitución, y ya no podemos encontrar por los años 1215, que fue la primera constitución de la historia de la humanidad. Fue la constitución de Juan Sin Tierra. Y ahí comenzó la historia de la constitución, que aquella vez se hizo con la finalidad de controlar los poderes del rey, y que redactaron un documento para obligarlo a él a cumplir con algunas reglas y ponerse algunos impedimentos. Como él tenía problemas en la época, lo obligaron a firmar esa constitución, o más bien ese escrito que se hizo en esa época, y le llamaron constitución. Pero fíjate que se redactó incluso hasta sin número de artículos, porque fue como una carta, y por eso le pusieron el nombre de Carta Magna, porque era la carta más grande. Y esa carta fue la que sirvió de inicio para que hoy todos los gobiernos, al menos los gobiernos democráticos, sean controlados por la Constitución. Y la nuestra tiene 179 años, que fue cumplido en el día de ayer. Ha sido modificada 39 veces la Constitución. De ella, de esas 39 veces, 14 veces ha sido modificada por diferentes gobiernos. O sea, 14 gobiernos han modificado la Constitución. Y la mayoría de las modificaciones, o algunas de esas modificaciones que se han hecho, han sido incluso para la reelección presidencial, en la que ha habido en ocasiones,
y tenemos el caso de la constitución más reciente de la República Dominicana, la del 2015, que se hizo solo para la modificación, solo para la reelección presidencial. Y fue una constitución que se hizo a contrapelo de la sociedad y que fue una constitución forzosa porque el pueblo no quería esa modificación solo en un artículo para la reelección, y así se dio. Y esta constitución, que le pusieron una 20ª transitoria, que dicen que esa 20ª transitoria fue la que se llevó al el extinto Reinaldo Pared Pérez, en el que tú sabes que él tenía aspiraciones presidenciales. Y resulta que lograron convencerlo, o quizás no convencerlo, sino obligarlo a redactar o a participar y a aprobar la constitución del 2015 para que Danilo Medina se reeligiera. Y solo se modificó el artículo 124. Pero a esa constitución le pusieron un venenito, que fue una cláusula transitoria, en el sentido de que se la dedicaron, no tenía nombre de Danilo, pero se la dedicaron a Danilo, porque esa cláusula transitoria decía que el gobierno que se encontraba en el poder, ni él ni el vicepresidente podían aspirar. Digo el vicepresidente justamente pensando en que no fue a él que se le escribió, porque no tenía nombre ni apellido, y por ello entonces se hizo un intento para modificar la constitución del 2020, porque se hizo intento para reelegirse de nuevo. Lo único que no se pudo porque esa cláusula transitoria se lo impedía, aunque hubo muchos filósofos del derecho que incluso se pagaron consultas bastante caras para que opinaran acerca de que si Danilo podía reelegirse con esa constitución, alegando la violación al principio pro homine, en el sentido de que solo esa constitución se le aplicaba a una persona, y era Danilo, porque decía que si aspiraba en el periodo, en el 2015, no podía aspirar luego al periodo del 20, lo que indica que parecería como si le hubiesen dedicado ese artículo a Danilo Medina, y ese artículo se dice fue redactado por Reinaldo Pared Pérez. De la Constitución hay muchas cosas que decir, dentro de la que tenemos esa Constitución del 2010, una de las incluida dentro de las 4 o 5 constituciones más importantes en la República Dominicana. Desde luego que se encuentra la Constitución del año 1844, la que acabamos de mencionar, en la que fue proclamada el 6 del mes de noviembre del año 1844. Esa constitución fue modificada 10 años después. Luego siguieron algunas modificaciones. Ahí tenemos la constitución de 1958, una de las más importantes. Tenemos la constitución del 1963, la constitución de Juan Bosch, muy famosa. Y esa constitución de Juan Bosch, que tiene varias décadas, déjame decirte que aún la constitución de la actualidad no le llega a los tobillos. Esa constitución del año 1963 fue tan avanzada que todavía la constitución actual no puede semejarse a alguna de las cosas que trajo esa constitución, y por eso está dentro de las constituciones más importantes. Hay algunas otras constituciones, por ejemplo, o alguna otra constitución como la del 66, que duró del 66 hasta el 94, que fue una
fue una de las constituciones que más duró, porque duró desde el, desde el 66, proclamada en el gobierno de Balaguer, hasta el 94, proclamada en otro gobierno de Balaguer, que fue modificada. No está dentro de las mejores, esa está dentro de las peores. No, que ha habido, imagínese. la del 66. Y no la peor, pero dentro de las peores. Porque que tenía además que como ya había una muy buena, que fue la de Juan Bosch, ellos toman el poder, los sectores conservadores del país, y entonces se vieron obligados a modificarlo. Pues ahí, en esa constitución del 94, Balaguer se vio obligado a modificarla, que fue una de las condiciones que le fueron impuestas producto de las elecciones justamente del 94 con Peña Gómez y compañía, de que si ganó Balaguer, si no ganó, y que Balaguer luego le ofreció a Peña Gómez que cogiera 2 años gobernando, pero Balaguer cogería los primeros 2. Entonces Peña Gómez no lo aceptó. De ahí, de esa constitución del 94, sale el Consejo Nacional de la Magistratura, y que en estos días tú has visto que ha tenido un protagonismo muy interesante con la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional. Y ahí salió esa constitución para cambiar la metodología de la escogencia de los jueces, porque por esa constitución del 66 que acabamos de citar, ahí, si mal no recuerdo, el artículo 23 de la constitución del 66, párrafo tercero, ahí esa era la método. Se escogían los jueces a través, era el Senado quien escogía los jueces. Sí. Escogía los jueces del Tribunal, de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Y ya tú sabes qué pasaba ahí cuando ese Senado que tenía mayoritariamente controlado por el Ejecutivo. Sí, que en varias ocasiones llegó a ser del Ejecutivo solamente. Entonces, como lo que se propugna es por la diversidad de partidos en el Congreso, que todos tengan una gran participación, se dio el caso ahí de que, bueno, yo recuerdo, aunque no exactamente la época, pero recuerdo que llegaron a haber gobiernos que tenían todos los senadores, menos uno. Sí. Sí, y creo, si mal no recuerdo, también el PLD llegó a tener casi todos los senadores, a excepción de 2. Y eso fue producto de la Constitución, ese cambio, producto de la Constitución del 94, que dicho sea de paso, esa Constitución del 94, que fue modificada también en el 2002 por Hipólito Mejía para la elección. Todavía en el 2010 esa Constitución tenía un defecto tan grave, que era que aunque existía una metodología para la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, todavía existía el famoso artículo 55, que le daba facultad al presidente de la República, le daba facultad al presidente de la República para escoger los jueces. O para escoger un juez cuando el Senado estaba en sesión, cuando estaba en receso. Y cuando se modifica la Constitución del 94, entonces ahí se creó el Consejo Nacional de la Magistratura, que salió, oye, con siete miembros. Tú sabes que ahora tiene 10. Ahora tiene 8. Tiene 8. Porque lo conforma el Consejo Nacional de la Magistratura el representante del Ministerio Público, ¿verdad? Es decir, la Procuraduría General de la República. La Procuradora, porque es personal. Comienza. No, el presidente de la República. Comienza por el presidente de la República. Presidente de la República, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados. Sí, van 3. Un senador diferente, un diputado diferente, el Procurador General de la República, un secretario de la
el presidente de la Suprema y un secretario que otro juez que fungirá como secretario, y esos son los que componen en ese momento 7 miembros, pero a Leonel se le metió que él quería controlar el sistema judicial y se creó un nuevo voto, y ahí fue cuando se insertó el, el Procurador General de la República, y la historia ya tú la conoces, Jean Alain Rodríguez, imputándole muchísimas atrocidades a la honorable actual Procuradora General de la República, doña Ha Miriam pagado con Germán. creces. Bueno, hay muchas cosas que decir, pero no solamente de pan vivirá el hombre, Franklin, así que... Mira, no sé, hubo también este fin de semana una información en el ámbito político. Un grupo de dirigentes ¿Cuál del es? PRD. Pues tú eres un hombre muy informado. Altos dirigentes del PRD abandonaron esa organización política y no se ha dicho hacia dónde van. O si se quedarán así como agente libre. Como... Mira, yo nunca he visto un político que renuncie de un partido y se quede así. ¿Tú has visto eso? No. Pues yo creo que esta no será la excepción. Bueno, tenemos aquí la información. Vamos a ver, renuncian altos dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano en La Romana, incluido Juan Martínez, presidente provincial. Altos dirigentes del PRD en La Romana renunciaron a esa organización política, incluyendo su presidente provincial, el arquitecto Juan Martínez. Las dimisiones están contenidas en cartas dirigidas al presidente nacional del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Otros renunciantes son Tomás Antonio Santana, presidente del recinto en La Romana, y Franklin Alexander Mercedes, secretario de Finanzas. También José Manuel Mazara, secretario político, Lucas Evangelito Fermín Soto, presidente del partido en el distrito de Caleta. Bueno, Estos fueron los renunciantes, esa es prácticamente la cúpula bueno, del PRD. Finanzas y la presidencia. Sí, Pues, y el presidente aquí municipal y el presidente del distrito de Caleta. Tendrán que desbaratar ese partido. ¿Qué habrá que hacer? Bueno, pues nada, el PRM lo estará esperando, lo más seguro, Sí, porque ahí es donde mejor quedan. Aunque cuando el PRD hizo causa común con el PLD, eso se no, eso no, que está haciendo todavía. Bueno, cuando hizo en principio, En principio había sí. una valla que duró mucho tiempo colocada en la curvita de la Camaño de Ño. Ahí aparecía una valla, que esa valla estuvo ocasionando varios accidentes porque estaba de frente, y ahí aparecía el hacho prendido detrás de la cara de Danilo Medina. Y ahí te digo que accidente porque muchos no entendían esa situación y lo veían como dos colores de los que no se mezclan. Pero Franklin, en otro orden, hago un llamado al Ayuntamiento Municipal de La Romana. Hay un cruce que se hizo que conecta a Quisqueya, la parte de atrás de Quisqueya, la que colinda con la Camaño de Ño, y que da acceso a la Universidad OIM. Traspasa, ¿verdad? Ese cruce, se podría decir, frente a la Universidad OIM, queda de frente entonces la Camaño de Ño, la avenida, y entonces ahí penetra a Quisqueya. Efectivamente. Mira, ese paso, aunque pueda haber personas que lo critiquen, yo lo vi muy bien, porque muchos podrían decir, bueno, que hicieron ese paso ahí y todavía no tiene semáforo. Hace falta un semáforo ahí, hace falta un semáforo en ese lugar, y fue un desahogo porque había mucha gente que tenía problemas para dar esa vuelta dentro de lo que me circunscribo. No cruzaba por ahí porque no había acceso, pero luego que comencé a hacer ese cruce por ahí me he dado cuenta de lo importante que fue el mismo. Pero hay un problemita.
En esa misma, en ese tramo, que parece para eliminar la cantidad de agua que se aloja ahí al momento de llover, hicieron unas parrillas. Me imagino que debajo de esa parrilla hay tremendo hoyo o tremendo invernal, o como le llaman los expertos en el asunto, para que se vaya, o colectores que se llaman. Colectores fluviales. Sí. Y te diré que esas parrillas ya están rotas. Increíble. Ahí hubo manos oscuras. Y que hay que ver qué fue lo que pasó ahí. Porque yo creo que eso no llega a un año. Eso tiene meses. Ese paso que se hizo ahí. Y las parrillas ya están hundidas. Lo que indica que en cualquier momento va a caer un vehículo ahí y va a morir alguien. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde? Enrique El Gomero, adelante. Enrique siempre está muy activo. Buenos días, Enrique. Franklin, Sí. a veces no, yo me siento de verdad agradecido del Todopoderoso porque siempre me ha protegido. ¿Por qué digo así? Esa calle que abrieron, que sale a la universidad, por ahí era que yo vivía, Franklin. Ok. ¿Usted se acuerda dónde se quemó la casa en la esquina? Sí, sí. Bueno, Claro. yo vivía a 4 casas de esa casa de la esquina. Ok. Mi primera casa. Con razón, ustedes conocen bien de cerca a Vladimir, nuestro Dígame. compañero. Con Baja razón, un poco más tu con radio. razón conocen bien de cerca a Vladimir, nuestro compañero, Vladimir Martínez. Sí, Baja un poco más tu radio. Sí, un momento. Precisamente, ¿por qué digo que Dios siempre me cuida? Porque yo soy alérgico a la bulla. No me gusta la bulla de motores, de carros, porque soy alérgico de eso. Y la gente por ahí están al grito, o esa cruzadera de motores, de todo por ahí. Yo no iba a poder vivir por ahí. Gracias a Dios tuve que vender la casa. Vivo aquí en Villa San Carlos. Me parece que yo estoy viviendo en una villa, porque por aquí no se escucha nada de bulla donde yo vivo. Por eso yo digo que Dios me protegió, que me sacó de ahí de ese pedazo. Gracias, señores, sigo en sintonía. Bueno, pues excelente. Decía del problema que tiene esa área ahí con unos colectores que realizaron. Tienen unas parrillas bastante grandes y que quizás por el tamaño y del tamaño del colector ha provocado que la misma se hunda. Y ya por encima de algunas de esas parrillas no pueden cruzar vehículos porque podrían tener problemas. Así es que llamamos al Ayuntamiento Municipal de La Romana para que vaya en auxilio de ese sector, en esas áreas, por ahí, y para que resuelva esas parrillas, porque no es posible que a menos de un año ya estén hundidas. La persona que la montó, que la fabricó, no sé si la fabricó muy pequeña, no sé si no tenía cemento suficiente para soportar la parrilla cuando cae en vehículo. Lo más seguro que haya sido pisada por un vehículo pesado y provocó ese hundimiento de la parrilla. Pero lo cierto es que eso está dando problemas. Y tú la ves normal, la parrilla. Sí. Si tú ves, tú no cruzas por ahí. Pero cuando esté lloviendo Sí. y que no se vea nada. No, que representa un peligro para cualquier persona que se desplace en esa zona. Nadie sabe lo que podría pasar en medio de una lluvia y todo eso. Así es que ya el llamado está hecho y Repita esperamos. la ubicación donde está esa parrilla para que nuestros amigos del Ayuntamiento de La Romana hagan las anotaciones. ¿Dónde está exactamente? Esa parrilla está, no sé cómo se llama la calle, porque he pasado pocas veces en mi vida por ahí. Pero esa fue por el paso que se hizo frente a la universidad, bastante ancho. Muy bien hecho, por cierto, porque compraron terreno ahí, no sé, hay un buen acceso por ahí, le da beneficio a la gente.
y quisiéramos saber cuándo la van a ir a solucionar. Eso está exactamente a una esquina de la Camaño de Ño. Cuando se va a entrar por esa vía, justamente frente a la universidad, caminando, bueno, no tengo que dar tantos detalles porque ellos lo saben, ellos saben dónde está esa entrada que se hizo. Pero lo cierto es que hace falta esa parrilla. Y que trabajen para que se ponga un semáforo ahí, porque ahora se arman unos taponcitos por la mañana, producto de la cantidad de gente que quiere hacer uso de ese canal. Franklin, en otro orden, bueno, ya los haitianos, aunque con ciertas restricciones, comienzan a dejar pasar los camiones. Mira, más de 60 camiones el pasado fin de semana pasaron por el área de Dajabón a llevar comida al vecino país de Haití. Y por el lado por el paso que le llaman el Carrizal, este cruce fue adornado con las docenas de camiones que pasaban a llevar alimentos a Haití. De todas formas, eso no quiere decir que los haitianos hayan decidido utilizar el comercio normal como se hace en la República Dominicana, porque aunque mantienen su reserva y no han decidido abrir por completo el canal, abrir por completo el paso del negocio, porque quieren seguir haciendo presión, el gobierno le dio cátedra en ese sentido. Decidió y abrió la frontera, vio que ya estaba bueno, sabíamos que la frontera no iba a permanecer toda la vida cerrada, y hace aproximadamente una semana el gobierno decidió abrir la frontera con Haití para que la gente aproveche y haga sus negocios, desarrolle el comercio por esa en la frontera. Tenemos una llamada. Buenos días. Baje su radio, por favor. ¿Quién nos habla y de dónde? Adelante. Habla Miguel Tomás. Miguel Tomás. ¿De dónde nos habla? ¿De? Quiqueya Nueva. Ok, buenos días. Usted no se ha olvidado en una cosa de Enrique. Baje su radio, por favor. Baje su radio. Que él, si uno llama que no tiene luz, Enrique tiene luz. Si uno llama que no tiene agua, Enrique tiene agua. Si uno llama que hay delincuencia en el barrio, Enrique no tiene delincuencia. ¿Usted no se ha fijado en eso? No, yo no me he fijado, ¿no? Pues fíjese, para que usted vea que es todo lo contrario. Eso lo dice. Él es lo mejor. Y sabiendo cómo es Villa San Carlos. Uno conociendo Villa San Carlos. Bueno, a lo mejor es que Enrique, cuando se va la luz, tiene su inversor. Y podría tener su tinaco también. Todo eso es posible. Pero fíjese que no me he puesto a hacer esos análisis. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Adelante. Giovanni, de este lado. Giovanni, diga usted. Líder, buenos días. Eso es correcto lo que está diciendo el caballero. Tú llamas para cualquier cosa que tenga que afectar en cierto modo al gobierno. Para Enrique está bien. La canasta familiar está bien para Enrique. La botica está vacía. Enrique dice que él no usa botica. Todo con el gobierno afecta a Enrique. Yo estoy loco que pase esta fucking política, a ver de qué Enrique va a llamar y va a hablar y va a defender. Eso es de lo que pasa esta política, a ver. Bueno, podría hablar y llamar para hablar de cualquier otro tema. No sabemos de cuál, pero lo cierto es que ya encontrará de qué hablar. Enrique se ha convertido en una figura, amigo de Kelvin Martínez, gran vecino. Buenos días, tenemos otra llamada. El panel está lleno, caliente. Oiga, señores, para decirle, yo hablo de lo que me da la gana. Nadie debe prohibirme de lo que yo digo. Y
que yo nunca pensé en mi vida que Miguel Toma podía hablar de Enrique el Gomero. Por eso ya no se puede creer ni que era amigo. Ahora, Ay, que son amigos. cuando yo digo que yo tengo mucha agua en Villa San Carlos, si usted no lo cree, venga para que vea. Cuando yo digo que yo tengo luz, si usted no lo cree, suba para acá. Porque usted no está viviendo en Cumayá en ninguna parte. Venga. Lo que pasa es que ustedes quieren que yo les siga la corriente a ustedes. Lo que desbarataron este país. Ustedes quieren que yo les siga la corriente y yo no lo voy a seguir. Porque aquí todos me conocen a mí. Pero yo no soy un lambón. Yo siempre he vivido trabajando. El mismo Miguel Toma lo sabe. Así que tú haces tu comentario porque tú quieres. Porque tú más que nadie me conoce a mí. Usted oye Miguel Toma. Así que ya yo sé quién tú eres, hermano. Bueno, muchas gracias. Gracias, Enrique, gracias. Aunque ese no era el tema, sin embargo, y sin el ánimo de defender a Enrique el Gomero, que no tengo el honor de conocerle, sin el ánimo de defenderlo a él, acaba de decir una gran realidad. Déjeme decirle a Tomás, que llamó, que en ese sentido Enrique tiene toda la razón, porque yo conozco perfectamente a Villa San Carlos. Y déjeme decirle, Villa San Carlos tiene, el único problema que no tiene es de agua. Y nunca lo ha tenido. Incluso antes de que existiera el acueducto de la Romana, Villa San Carlos tenía su propio acueducto. Y luego de tener ese acueducto que, dicho sea de paso, está al lado de Villa San Carlos, a Villa San Carlos nunca le ha faltado agua. Al contrario, las tuberías de las casas de Villa San Carlos se explotaban por la presión con que llegaba el agua. Y como conozco también a Villa San Carlos, déjeme decirle, la luz de Villa San Carlos es muy estable y muy buena. Por cierto, ahí está muy cerca la subestación de ahí está. Buenos días, otra llamada. Adelante. Buenos días, es Miguel Toma. Enrique sabe que yo soy su amigo, él lo sabe, porque él vivió mucho tiempo aquí en Quiqueya. Nosotros trabajamos juntos en Central Romana y recibimos una casa el mismo día que la recibió aquí. Apenas la perdió, naturalmente. Bueno, pues está bien, Tomás, porque no vamos a convertir el problema y esta discusión, el programa, en una discusión entre ustedes dos. Reúnanse ustedes y dense un cafecito, y vamos a cerrar el tema ahí porque la gente quiere seguir escuchando el desayuno musical y tenemos muchas cosas que decir todavía. Hablaba del canal y decía que el problema con la frontera, que siguen las dificultades con los haitianos. Ellos parece que de la vergüenza y por el problema de hambre que tienen allá, necesitan los camiones que entran, necesitan comprar su plátano, su huevo, su pica pica, su salchichón, pero tienen el canal o tienen la frontera cerrada. Y eso me trae a recuerdo una frase muy popular que se hizo de aquel gran comediante vivo todavía, Joaquín Victoria, que decía: cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Y eso mismo le está pasando a los haitianos. Tienen hambre, pero quieren mantener su frontera cerrada porque quieren obligar a la República Dominicana a tener el control y a decidir la política migratoria que debe tomar la República Dominicana. Y eso no es así, no es como ellos quieran, porque dijo el presidente de la República muy bien, una frase lapidaria, dijo el presidente de la República: la frontera nunca será igual. Franklin y Kelvin, yo tengo que irme a una audiencia, nos vamos a una pausa, 8:52 minutos. Este es el desayuno musical, su compañero agradable de cada mañana. Hay que buscarlo.
analizando Si no, y yo- comentando. Franklin. Así se fue. Bueno, voy a ponerlo de las 9. Vamos a cerrar. Sí. Ok. No, bueno, no, está bien, déjame decir algo. Tú lo mandas. Escuchas Desayuno Musical. La revista matutina que cambió el estilo de hacer opinión en el este del país. No dijo nada. Cada mañana de 6:30 a 9. Sí, Desayuno la transmisión. Musical, líder de la mañana. Continuamos con más noticias y comentarios aquí en su espacio Desayuno Musical a través de la FM 107.5. Tuvo que marcharse nuestro compañero Francisco Rosario porque tiene obligaciones o tiene compromisos en el Palacio de Justicia. Veo que don Elpidio Tolentino Garrido, periodista de larga data que está en los Estados Unidos, pero siempre está al tanto de lo que sucede aquí en su pueblo, La Romana. Don Elpidio Tolentino publica que la invitación al culto memorial en honor al señor Víctor Alejandro Elich Dunlop. Invitación al culto memorial en honor al señor Víctor Alejandro Elich, padre de nuestro amigo comunicador, locutor Bernie Ellis. Este culto memorial o este oficio religioso se llevará a cabo el sábado 11 de noviembre, en la iglesia evangélica moraviana, casi frente a la iglesia episcopal de aquí de La Romana, en la calle Doctor Teófilo Ferri, casi frente a la iglesia episcopal de La Romana, en la iglesia evangélica moraviana. Sábado 11 de noviembre será el culto memorial en honor o en recordación de don Víctor Alejandro Ellis, padre de el amigo locutor Bernie Ellis, fallecido hace poco debido a complicaciones de salud. Reiteramos las condolencias a la familia, tanto a Bernie Ellis como a los demás miembros, amigos y relacionados por el fallecimiento reciente de don Víctor Alejandro Ellis Dunlop, aquí en La Romana, repito, debido a complicaciones de salud. Vamos a ver qué otra información tenemos. Bueno, ya habíamos informado sobre el hecho de que varios dirigentes del PRD abandonaron esa organización aquí en La Romana y forman ahora no han dicho hacia dónde van, pero renunciaron varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, incluyendo su presidente, el arquitecto Juan Martínez. Las autoridades también informan que incautan clerén, medicamentos, cigarrillos ilegales durante allanamientos en centros comerciales de La Romana. Bueno, agradecemos la sintonía dentro y fuera de República Dominicana con el desayuno musical. Hemos llegado al final de este espacio. Para Kelvin Martínez, Francisco de Rosario, Indira Ledesma, Felipe Jón, José Báez y quienes habla Franklin Cordero. Y también más temprano, nuestro compañero Eduardo Mesido. Ha sido un placer haber compartido con ustedes. Deseamos un feliz resto del día. Cuídense mucho, que Dios les bendiga.